Salve. Eh, esta noche, no sé por qué, pero ustedes que me escuchan seguramente que son muchísimo más duchos en estas cosas, en este wit, ¿eh? Que no es solo ingenio, sino que es pescar al vuelo lo que la otra persona dice. Una palabra que en inglés ha tenido mucha circulación. Por ejemplo, dos casos epónimos, ¿no? Addison DeWitt, All About Eve, el personaje interpretado por George Sanders, y el apellido, o uno de los apellidos de Rose DeWitt en Titanic. Mm, Tarea que les dejo a ustedes. DeWitt es pescar al vuelo, es como el que es el ingenio, pero además es el ingenio de pescar al vuelo lo que la otra persona sugiere. Poco como en las señales de truco, de nuestro truco, del juego del truco, o los que saben, el bridge. ¿Eh? Por eso durante 40 años, 50 años, una pareja italiana era campeona del mundo porque jugaban siempre juntos. Entonces, como no se pueden hacer exactamente ese tipo de señales o de señas que sí se pueden hacer en el truco argentino, rioplatense, estos eran imbatibles. Pero no sé por qué hablo de las cartas, porque yo detesto el juego de cartas, sí la simbología de las cartas. Pero bueno, ya me estoy yendo del tema. Quería, no cronológicamente, porque los he tomado un poco a la, no al azar, pero digamos, al manotón de la biblioteca. Recomendar, seguramente algunos los conocen, algunos clásicos, porque dan clase, de la política, de la filosofía política. No tengo a mano aquí, no lo encontré, pero bueno, básicamente la guerra, Tucídides, historia de la guerra del Peloponeso, es fundamental, como también así la política de Aristóteles. Pero creo que son bastante conocidos. Pero esto los voy a mencionar sin un orden cronológico necesario. Estos son los consejos de un aristócrata bizantino, Secáumeno. Un libro poco conocido, es verdaderamente un libro realista. En realidad no sería bizantino, porque bizantino es una palabra que comenzó a usarse de 1500, 1600. En realidad, Bizancio, o lo conoció como Bizancio, es el Imperio Romano de Oriente. Entonces, este es un cortesano, un político de la corte del Imperio Romano de Oriente, que unos consejos políticos extraordinarios que le envía, le deja como una suerte de apuntes a su hijo. Bien, pasemos. ¿Cómo evitar? Aunque esta es una selección argentina de la editorial Eudeva, cuando Eudeva se interesaba o editaba cosas importantes y no pavaditas, que son las cartas privadas de Maquiavelo, con una traducción y notas de Luis Arocena que son extraordinarias, verdaderamente. ¿Ah? Obviamente aconsejo al que lea italiano la correspondencia completa de Maquiavelo, o Niccolò Machiavelli. Aquí está el intercambio de cartas también con Francesco Guicciardini, que son de una fundamental importancia. No solo de una fundamental importancia, sino de un interés no solo político, o en todo caso político en el sentido maquiavélico, ¿no? Que hay que entender bien lo que es la palabra maquiavélico, porque como ha explicado, entre otros, el más grande teórico y filósofo político del siglo pasado, y parece que el de este también, Carl Schmitt, Maquiavelo no era maquiavélico. Si Maquiavelo hubiera sido maquiavélico, no hubiera escrito El Príncipe o De Principatibus, ni la discurso sobre la primera década de Tito Livio. Si hubiera sido maquiavélico, hubiera escrito un libro sobre humanismo, sobre piedad, sobre buenas costumbres. Tema para una charla posterior. Y aquí sí, una edición bilingüe del título que en realidad debería
tener el príncipe, que es de principatibus, porque el príncipe no es en el sentido solamente de hijo del rey o heredero del rey, sino del principal. El príncipe de Maquiavelo es un tratado que está dirigido al principal, o sea, al que se atreve a tomar el poder. A este principal está dirigido este libro conocido más o menos como El Príncipe, que sería mejor. Esta es una edición verdaderamente recomendable de Trillas, una editorial mexicana, bien por los mexicanos. Vamos para atrás, vamos a la mal llamada Edad Media. Fundamental, la guía para perplejos o la guía para descarriados, como creo que debería mejor traducirse. La guía para perplejos o guía para descarriados. De Maimónides, el gran filósofo judeo español de Córdoba, que si bien es un libro sobre la religión judía, es un libro, no podía ser en esa época, en esa dichosa época, también político, porque política era todo. Al mismo tiempo, el judeocristianismo, o mejor dicho, las religiones del libro, las religiones monoteístas, son religiones históricas, cosa que no debemos olvidar los que participamos de una de estas tres religiones. De las tres, obviamente, judaísmo, cristianismo, catolicismo, rigor, catolicismo, e Islam, una que ha olvidado su carácter o está olvidando, le han hecho olvidar su carácter histórico, es la católica. No así el Islam y no así el judaísmo. Con lo cual, no voy a decir chapeau, Dios mío, una cursilería. Encima yo uso sombrero. Te debería decir capello. Los saludo. El catolicismo debe recordar que es una religión histórica, esto es política. Sí, los curas se ponen en política, el Papa. No hay nada más político, o debería serlo, o volver a serlo, que el catolicismo. Sigamos para seguir en la mal llamada Edad Media y pasar a otra zona, a lo que era Inglaterra, el Polícratus de Juan Johannes de Salisbury. Texto fundamental para contrabalancear, hacer un pendant con Maimónides, con De la monarquía de Dante Alighieri, y también que tengo por acá el gobierno de los príncipes de Santo Tomás de Aquino. Habría otros libros, pero esos son fundamentales. Me estoy dedicando a esto, no solo para quien quiera escuchar esto y entienda lo que es castellano, si es que los argentinos hablamos castellano o español. Por cierto, durante 100 años tuvimos que hacernos cargo de ese idioma, pero no vamos a meternos en ese tema ahora. Porque aquí sí, la Argentina es un país totalmente despolitizado. Hace 70 años más o menos que simula ser político. Nuestros países vecinos sí son políticos, son muy politizados. Bolivia antes que ninguno, pero también Chile, Uruguay, Brasil. Así que a lo mejor, recurriendo un poco o tratando de recurrir a los clásicos, más o menos a los clásicos, o aquellas cosas que se puedan aconsejar y no leer tonterías, y sí leer filosofía política y no algo que se llama politólogo, que parece como un especialista, qué sé yo, no sé, podólogo, un especialista, digamos, en callos o en callosidades políticas. Esto no es así. No podía faltar Hobbes,
Pero aquí me gustaría mostrar, mostrarles este libro, obviamente el Leviatán, y Behemoth, para hacer la pareja bíblica, es que es un diálogo entre un filósofo y un jurista y escritos autobiográficos. Son muy interesantes para entrar por la puerta, no sé si la puerta trasera, pero por un ventiluz del pensamiento de Thomas Hobbes. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí está, el gobierno de los príncipes de Santo Tomás de Aquino, que no se está del todo convencido si es un tratado de Santo Tomás de Aquino o es un apócrifo, pero seguramente, yo creo que es de Santo Tomás de Aquino, pero si no es de Santo Tomás de Aquino es alguien que estaba por ahí, y algún secretario, no el secretario florentino, sino el secretario napolitano, ya que de ahí era Santo Tomás de Aquino, así que sería el secretario partenopeo, ya que Nápoles es la ciudad de la doncella, de la Virgen, de la Sibila, partenopea, esto es virgen, y ahí parto. Cuando nos sacaron el latín y el griego. Este es lo poco que hay traducido al castellano de el Tratado de Sociología General de Vilfredo Pareto, que es un libro que algún día, no sé, seguramente traducirá Trota o Acantilado, cuya edición italiana original es de 1000 páginas. Esta es una antología de la revista de Occidente, muy bien hecha, pero habría que recurrir básicamente al tratado completo. A Pareto se lo conoce, entre otras cosas, por sus conceptos de circulación de las élites o no circulación de las élites, tema que acá habría que pensar muy bien, acá me refiero a Occidente, y también por lo que él llama, esa dicotomía que llama residuos y derivaciones. Otro día tal vez nos dediquemos un poco más a Vilfredo Pareto, italiano, aunque vivió buena parte de su tiempo en Suiza, donde daba clases, porque cuando aparece el fascismo en los años 20, trata un poco de tomar una tercera posición. Wilfredo Pareto tiene alguno y varios tipos de dificultad, ya que era un ingeniero, era un matemático y trabaja mucho con gráficos, con gráficos y estadísticas, lo cual lo puede hacer un poquito tedioso. Pero cuando pasa a la prosa y al pensamiento, es un pensador, es un filósofo político, de fuste, como diría el inolvidable Gervasio Montenegro. A ver, ¿qué tenemos por acá? Ya que estamos en Italia, país que creo y todavía hoy sigue dando los mejores filósofos políticos, algún día hablaremos de los 2 o 3 contemporáneos, o que uno de ellos he hablado, ya Massimo Cacciari, no solo, sino historiador del arte, todo, ex alcalde de Venecia, Beato Lui, pero que ahora se ha vuelto una figura un poquito conspicua, demasiado, para mi gusto, de la televisión italiana. Se ha vuelto lo que en Italia se llama un opinólogo, pero igualmente Massimo Cacciari es alguien muy importante, muy lúcido, con mucha amiga, como dicen los españoles. Pero sigamos con Italia. Este es recomendadísimo. Historia de las doctrinas políticas de Gaetano Mosca. Gaetano Mosca, además de ser un grandísimo pensador y filósofo, sociólogo italiano, es siciliano. Sicilia, política, se conoce bastante bien esa relación. Entonces son clases que dio en la década del 20 a sus alumnos de filosofía política, y es una historia muy didáctica de todas las teorías políticas, más o menos aproximadamente hacia 1920, 1925. A Gaetano Mosca se debe el concepto, luego bastardeado de todas maneras, de clase dirigente.
así como a Pareto el término de élite o circulación de las élites. A ver. Bueno, ineludible, el mejor libro, al menos como estilo, como escritura de Karl Marx, el 18 de Brumario de Luis Bonaparte. Sobre la revolución y luego el golpe de Estado, si fue un golpe de Estado de Luis Bonaparte, Napoleón III. Es el libro más literario de Marx, posiblemente porque lo escribiera para una revista, y por otro lado porque Marx era una persona muy culta, mejor dicho, muy sofisticada, y tenía veleidades de escritor que tal vez, sacrificó o corrompió, cámbiese lo que no haya que cambiar, por el pensamiento político de él, que es inevitable, inevitable, inevitable. Y como hemos dicho alguna vez en Madrid, no hay que dejar a Karl Marx, al pensamiento de Karl Marx, entregado hoy al progresismo. Sería verdaderamente suicida. No lo entreguemos. Volvemos a Italia. Este es un libro, La técnica del golpe de Estado, de Curcio Malaparte, donde trata sobre Napoleón, Trotsky, Lenin, Pilsudski, Primo de Rivera, Mussolini y Hitler. Una vieja edición, bastante recauchutada, de Curcio Malaparte, también autor conocido de esa novela que se llama La Pelle, La Piel, que dio origen a una película repelente, estúpida. El libro, su novela también es, recomiendo muchísimo más de Curcio Malaparte, aparte de visitar su casa, que él mismo diseñó en Capri, su otra novela que es Caput. Este autor debería ser muchísimo más conocido de lo que es el francés Bertrand de Jouvenel. Y este libro es sobre el poder, uno de los libros más medulosos, inteligentes que se ha escrito. Jouvenel, que se había simpatizado primero por la derecha francesa en la época de la Tercera República, luego de la Drôle de Guerre, ¿no?, de la ocupación alemana en la mitad de Francia, él se va a vivir, se escapa, se exilia en Suiza y escribe este libro. Bertrand de Jouvenel es un pensador importantísimo, lamentablemente conocido más bien por una trivia, ya que tuvo amoríos con la segunda esposa de su padre. Y la segunda esposa de su padre era una escritora muy conocida, Colette, la autora de Gigi. Pero Bertrand de Jouvenel debe ser conocido muchísimo más por eso. En los últimos años de su vida, en los 70, fue acusado de, bueno, en Francia eso, otro tema también, de colaboracionista, si entráramos en el colaboracionismo francés durante la Segunda Guerra, bueno, y fue defendido in extremis por su amigo Raymond Aron, del cual no he traído ningún libro, tampoco es toda la biblioteca de pensamiento político. Raymond Aron, defendiendo a la memoria, la trayectoria de su amigo y colega Bertrand de Jouvenel, aunque no estaba muy de acuerdo en muchas cosas, muere de un infarto, ¿no?, al terminar de atestiguar en el Palacio de Justicia en París. Al bajar las escalinatas, esas escalinatas desde luego neoclásicas y tan francesas, sufrió un síncope, un ataque cardíaco, ¿no?, como dicen ahora, para no, ahora que estamos neutralizando todo, ¿no? Se descompensó. Es una ridiculez, se descompensó, sufrió un ataque. Eso también es muy político. Bueno, Raymond Aron, el último acto de su vida, defender, atestiguar en los tribunales de París
sobre su amigo, colega, aunque no muy de acuerdo en muchos temas, sí al final de su vida, de Bertrand de Jouvenel. Esta edición de Unión Editorial es excelente. En todo caso, podríamos criticar un poquito pero bueno, somos ancianos, un poquito la tipografía un tanto exigua. ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos por acá? Dos, o mejor dicho, yo aconsejaría leerlo en paralelo con el libro de Marx, el 18 de Brumario, que son la otra postura, son las memorias de Alexis de Tocqueville sobre recuerdos de la Revolución de 1848. Es uno de mis libros de cabecera, está acribillado de corchetes y de marcas. Es un libro, es una prosa de una inteligencia extraordinaria. Puede leerse como novela, obiter dicta, y es la única actuación que tuvo Alexis de Tocqueville, del cual obviamente no está aquí, son dos tomos bastante pesados. Es fundamental la democracia en América, ya que es el primer pensador europeo, o de la otra Europa, que investiga la naciente democracia norteamericana. ¿Eh? Que, bien, y este es el otro, junto con la democracia en América, libro base fundamental de Tocqueville, que es el antiguo régimen y la revolución. Tocqueville venía de una familia, obviamente, aristocrática, monárquica, pero es aquel pensador que, viniendo de aquello que, aunque no he traído hoy los autores, llamado estrictamente y de manera ondante pensamiento reaccionario, que no quiere decir pensamiento reaccionario que se está en contra del aguinaldo o aquellos que reaccionan contra los excesos, el jacobinismo de la Revolución Francesa. Tocqueville es el heredero de ese trío tan mentado, como diría el tango, de pensamiento reaccionario, temprano, ondante, francés, que está compuesto por Joseph de Maistre, Antoine de Rivarol y Joseph Marie de Bonald, de los cuales no he traído libros porque tal vez habría que dedicarles con la paciencia de ustedes, una videocharla exclusiva para ellos, ya que eran muy exclusivos también. Bueno, ¿qué tenemos por acá? Bueno, acá ya entramos en lo contemporáneo. Y tenemos Escatología Occidental de Jacob Taubes, el grandísimo filósofo judío. Y el gran amigo de Carl Schmitt. El gran amigo polemista de Carl Schmitt, cuando Carl Schmitt estaba, y siguió estando durante mucho tiempo, en cierto tipo de, entre paréntesis. La discusión, yo no he podido acceder todavía, pero a la correspondencia entre Carl Schmitt y Jacob Taubes, que tiene también otro libro, son unas conferencias que da al final, que es la escatología política de en Pablo, no San Pablo, desde luego, siendo un pensador judío, la escatología de Pablo. La correspondencia, espero leerla, está publicada en inglés, no sé si en italiano, francés, no en castellano, que sepa, y si no sería bueno, entre Carl Schmitt y Jacob Taubes. Un libro muy criticado, muy con mala leche por ciertos sectores también, o sectores, digamos, provenientes del judaísmo, como Leo Strauss, personaje que a mí, francamente, me parece un invento editorial, parece más bien un recopilador de datos, y de Gershon Scholem, que aquí la polémica con Scholem es muchísimo más seria. Entonces, y ya que estamos con Carl Schmitt, el mayor pensador político del siglo XX, del siglo XXI, sobre todo empezar su obra por el concepto de lo político. Libro, aparte es un extraordinario
extraordinario escritor. Toda la obra de Carl Schmitt, pero sobre todo el concepto de lo político, teología política, el Leviatán de Hobbes, Tierra y Mar y el Gnomo de la Tierra. Y ya que estamos con Carl Schmitt, uno de sus mayores discípulos, continuadores críticos, desde luego, que es el francés, el alsaciano Julien Freund, pensador católico. Y este es su libro, que es La política, donde continúa y debate con Carl Schmitt. ¿Qué nos falta por acá? Creo que tenemos casi todo. Y este libro, que no sé si ha sido traducido al castellano recientemente y en la Argentina, pero que es fundamental. El más grande, más importante pensador político, filósofo político italiano de los últimos 50, 70 años, que es, lo he mencionado muchas veces, que es Augusto del Noce. Este libro es el suicidio de la revolución. No sé, porque hay un título ahora que está circulando, si acaba de ser traducido al castellano. Si no ha, si ha sido traducido al castellano, los editores estarían muy bien en obsequiarme un libro, porque creo que no he sido de los primeros, pero tampoco de los segundos, en hablar de Augusto del Noce. Augusto del Noce es quien hacia 1970 ¿no? alerta que el comunismo, él habla básicamente del comunismo italiano, partido que fue un partido de masa verdaderamente como ningún otro en Occidente, al suicidarse, cuando la política cultural gramsciana ha servido contrariamente a los fines liberales burgueses, esta izquierda comunista, ¿no? Se suicida, pero más que suicida, aparte de suicidarse en parte, para conservar sus cargos, sus prebendas culturales, editoriales, se convierte en progresismo. Del Noce es también muy importante por otro libro que se llama El problema del ateísmo, pero además porque, y esto quiero remarcarlo, porque las ideas o comentarios del último Pasolini, al cual entre otros ya añares, décadas atrás hemos exaltado, por eso que se llaman los escritos corsarios, básicamente, esas columnas periodísticas que publicó básicamente en el Corriere della Sera, y hay un pensamiento, o donde hoy incluso en mi amada Italia se lo toma como, en realidad, sus ideas están tomadas de Augusto del Noce. Augusto del Noce, un católico, por lo tanto modesto, en todo caso, no todos los católicos somos modestos, pedimos disculpas, nunca, incluso tras el asesinato de Pasolini, puso violín en bolsa. Pero básicamente las opiniones estas de Pasolini son tomadas y vulgarizadas del pensamiento de Augusto del Noce, con una diferencia, y ya que estamos, ¿no? Y esto es importante para acá y para ciertos ahora neopasolinianos. Pasolini nunca rompió, por diferentes razones, incluso particulares, psicológicas, con la sanata izquierdista italiana, ¿no? Con esa gran banda de farsantes, ¿no? Encabezada por Alberto Moravia, Natalia Ginsburg, Italo Calvino, personaje siniestro verdaderamente, ya hablaremos de él, verdaderamente siniestro, pésimo escritor por otro lado, un fabulista de cuarta, uno de los creadores del posmodernismo, y Umberto Eco. Él nunca rompió con todo eso, por diferentes razones de su carácter, que yo conocí tempranamente cuando estudiaba en Italia y que no vienen al caso. No, no estamos hablando de eso precisamente, ¿no? Sino de ciertas características de vanidad y de conveniencia amistosa y de cierta debilidad de carácter al no poder haber roto con ese gueto, ese circulito, que todavía hoy, ahora ya totalmente travestido de progresismo, más o menos todavía maneja en gran parte la actividad cultural italiana. No toda, no toda. Afortunadamente hay otras voces y otros ámbitos y otras editoriales.
y otros pensadores y otros escritores. No así en cine, que sigue siendo, cambiando lo que haya que cambiar, una especie de gulag, de que lo hemos dicho en otra charla, ¿no? Como ahora reciclando el neorrealismo y como obviamente esa revolución nunca se dio, siguen con, che, eravamo tanti amati, éramos tan lindos y fracasamos y todo eso, pero bueno, me he ido de tema. No, no me he ido de tema. Y por otro lado, al que no le gusta aquello que yo digo, trate, si puede hacer un esfuerzo, algunos de ellos, o de ellas, de tener argumentos. Ya que política no es hacer un graffiti o decir me gusta, no me gusta, boicota uno, boludo yo, boludo aquel. ¿Eh? Traten de usar un poquito todavía la cabeza, que en italiano se dice capo. Bien, espero que esta antología, que en griego tiene el significado también de guirnalda, haya servido en parte para coronar modestamente nuestra frente de un pensamiento, de un recorrido por el pensamiento político, verdaderamente político. No las neutralizaciones políticas, partidistas y el graffiti, no. Y en la Argentina, en todo Occidente, que se está jugando ya de décadas y ahora entró en su etapa de combate, de supervivencia definitiva, pero también en Argentina que se piense políticamente. Es el país menos politizado de toda América. Es uno de los países menos politizados. Se juega mucho, se habla mucho, pero eso no es política. Para nada. Y creo que todos ellos, acá, ¿no? De izquierda a derecha, y los he puesto un poco al azar, porque hoy hablar de izquierda y derecha, como decimos en el prólogo de uno de nuestros libros, es, sobre todo en la Argentina, es jugar a la batalla naval en medio de la batalla naval en medio de Lepanto, o a los soldaditos en medio de la batalla de Waterloo. Bueno, cualquier, como decía mi amado Hollywood, cualquier relación con algo, un tema contemporáneo, es pura coincidencia. Hasta la próxima. Salve.